Muy buenas tardes a todos, bendiciones, bienvenidos. Vamos a estar viendo juntos los principios de los milagros. Estamos en el capítulo 1, viéndolo a través de las notas como eje central. Y nos habíamos quedado en el principio 48. Estábamos viendo desde el principio 48 al 49. Hicimos una primera parte. Y ahora vamos a seguir desde ahí, desde donde nos habíamos parecido quedar, en la página 188. El principio 48 es: el milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Y el 49, hacia el que nos encaminamos, dice: el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Pues comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Como decíamos, estamos en el capítulo 1, el significado de los milagros, entre los principios 48 y 49. Repito, principio 48, el milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Y nos encaminamos hacia el principio 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Y estamos en la página 188, en la línea 13, T1B 41S. Las fantasías sexuales son una distorsión de la percepción por definición. Son medios de hacer asociaciones falsas y de obtener placer de ellas. El hombre puede hacer esto únicamente porque es creativo. Pero, aunque pueda percibir asociaciones falsas, aun cuando podamos percibir asociaciones falsas, nunca puede hacerlas reales, nunca podemos hacerlas reales, excepto para sí mismo. Nunca podemos hacer estas fantasías reales, excepto para nosotros mismos. Como dijimos anteriormente, el hombre cree en lo que crea. Si crea un milagro, será entonces igualmente consistente en su creencia en él. Hemos pasado a la página 189. La fuerza de su convicción sostendrá entonces la creencia en el que recibe el milagro. Esta parte, T1B41S, corresponde al punto 7, quedó finalmente ubicado en el epígrafe 7 del capítulo 1, el significado de los milagros, epígrafe 7,
las distorsiones de los impulsos milagrosos, en el párrafo 3 hemos leído lo correspondiente a la frase 1. Las fantasías son una forma distorsionada de visión. En las notas, como vemos, decía, las fantasías sexuales son una forma distorsionada de percepción, por definición. Pasamos de ahí a la frase 6, que sería, las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar de ellas. Y lo que está añadido en las notas, que no está definitivamente o finalmente en el texto, es que el hombre puede hacer esto porque es creativo. Lo que nosotros comprendemos ya es que esa capacidad de crear la estamos usando para crear falsamente y nos inventamos otro orden de realidad, nos inventamos la idea de ser un orden físico, ser un cuerpo y poder relacionarnos a través de los cuerpos. Y la frase 7, mas si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrías hacerlas reales excepto para ti. Frase 8, ¿crees en lo que inventas? Frase 9, de igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. Frase 10, la fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. Y seguimos en la página 189, T1B 41T. Página 189, T1B 41T, donde Jesús nos dice: ninguna fantasía, sexuales o de cualquier tipo, son verdad. Las fantasías se convierten en algo completamente innecesario cuando la naturaleza totalmente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente para nosotros. Los impulsos sexuales, el impulso sexual es un impulso milagroso cuando se ve correctamente, cuando se pone el foco sobre ello de forma adecuada. Un individuo ve a otro como una pareja, parte del equipo adecuado para procrear. Es una manera de decirlo, en inglés parece ser que es habitual decirlo así, procrear el ganado. Y aquí hay una referencia a Wolf, que parecía ser una psicóloga alemana dedicada a las relaciones sexuales, aparentemente especializada en ello. Wolf, Charlotte Wolf. Wolf no estaba muy desencaminada en este sentido, y también la pareja que se busca para establecer un hogar creativo. Esto no involucra a la fantasía en absoluto. Si yo soy invitado a participar en la decisión será la adecuada también. Eso es lo que nos pide Jesús, que le invitemos a formar parte de todas nuestras relaciones, para que no confundamos los impulsos milagrosos de unirnos mentalmente a otros con impulsos sexuales mal canalizados. Como veíamos en el punto 7, las distorsiones de los impulsos milagrosos, donde se nos decía en la frase 3, los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Y esta primera frase,
la segunda de este punto que acabamos de leer, T1B41T, corresponde a la línea 11 en el párrafo 3 del punto 7. La línea 11 decía: las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. Y seguimos en el T1B41U, página 189. En una situación donde tú u otro o ambos experimentáis impulsos sexuales inadecuados, hazte consciente primero, entiende primero que es una expresión de miedo. Tu amor hacia el otro no está siendo perfecto, no es perfecto. Y esto es por lo que el miedo aflora. Vuélvete inmediatamente hacia mí. Ven inmediatamente hacia tu interior. Y negando el poder del miedo, pídeme. Página 190. Pídeme que te ayude a reemplazarlo con amor. Esto cambia el impulso sexual inmediatamente a un impulso milagroso y lo coloca a mi disposición. T1B41V. Entonces, reconoce el verdadero valor creativo tanto de ti mismo como del otro. Reconoce así, al poner a Jesús a cargo de la interpretación, vemos el valor, el poder que tiene tanto mi hermano como yo. Esto sitúa a la fuerza donde le corresponde estar, a la fortaleza donde le corresponde estar. Dios es la fortaleza en la que perdonamos, ¿verdad? Y se nos dice que tengamos en cuenta que las fantasías sexuales son siempre destructivas o desgastantes, ya que perciben al otro en un rol creativo inadecuado. Ambas personas están siendo percibidas esencialmente como objetos para cubrir, suplir sus propios impulsos de placer. El impulso de placer del que hablaba San Freud, el impulso de la vida, el impulso de la muerte. Esta deshumanizada manera de ver, esta es una manera de ver el sexo deshumanizada y desgastante. Por decirlo de otra manera, esta visión deshumanizada es la fuente del desgastante uso del sexo. La descripción de Freud es puramente negativa, es decir, Freud describe al sexo como una liberación de lo desagradable. Y él también observó que la tensión que se encontraba en el ello, en el id,
de los impulsos que se originaban allí nunca desaparecían completamente, aunque lleváramos a cabo los actos sexuales. Tenemos aquí una mención a, según la teoría psicoanalítica de Freud, el id es la parte primitiva e instintiva de la mente que contiene los impulsos sexuales y agresivos y recuerdos ocultos. El superego actúa como una conciencia moral y el ego es la parte realista que media entre los deseos del id y del superego. T1B41W. Lo que podríamos haber dicho es que pasamos a la página 191. Lo que podríamos haber dicho es que el cambio de los impulsos milagrosos a impulsos sexuales es debilitante, en primer lugar, debido a la confusión de niveles que implica. Esto propicia un estado en el cual una verdadera liberación era imposible. Cambiar el impulso milagroso por un impulso sexual nunca nos libera verdaderamente. La noción del sexo de Freud, o tal como Freud entendía el sexo, era como un dispositivo, un medio para inducir la relajación, lo cual él confundió con la paz. T1B41X. El sexo inapropiado relaja solo en el sentido de que puede inducir al sueño físico, a quedarse dormido. El milagro, por otro lado, es un energizador. Siempre fortalece y nunca desgasta. Induce a la paz, verdaderamente. Y al establecer tranquilidad, no relajación, permite entrar en un estado de gracia tanto al que obra el milagro como al que lo recibe. Por lo tanto, de esta manera se restaura la mentalidad milagrosa. Y no se libera simplemente tensión. Conseguimos el efecto adecuado. T1B 41Y. La tensión es el resultado de los impulsos milagrosos no expresados, de la acumulación de los impulsos milagrosos no expresados. Esto puede ser correctamente aplacado solamente liberando el impulso milagroso que había sido bloqueado, convirtiéndolo el impulso milagroso en líbido sexual, página 192, meramente produce un mayor bloqueo y nunca fomentes esta ilusión en ti mismo, nos dice Jesús, o la alientes en otros. Un objeto es incapaz de liberación porque es un concepto
vacío, no tiene poder creativo. El reconocimiento del verdadero poder creativo en ti mismo y en otros brinda liberación, porque brinda paz. Y párrafo T1b 41z, la paz de Dios que traspasa todo entendimiento puede llegar a vuestros corazones ahora y para siempre. Esto finalmente apareció situado en el capítulo 2. Es una mención a la Biblia, exactamente a Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que traspasa todo entendimiento, salvaguardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y como decimos, está finalmente en el capítulo 2, la separación y la expiación, en el punto 2. La expiación como defensa, párrafo 1, frase 9. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. Aunque luego, posteriormente, en el capítulo 13, la percepción inocente, Jesús, epígrafe 7, en el epígrafe 7, párrafo 8, frase 1, nos dice que antes de perdonar, así es como veíamos a la paz, como algo que superaba nuestro razonar, pero era nuestro razonar desde el ego, ¿verdad? Porque es ahora, con la nueva mentalidad, como encontramos la verdadera paz. Por eso nos dice, la paz de Dios supera tu razonar solo en el pasado. Porque cuando decidimos razonar con Dios, encontramos la paz. Esa paz que andábamos buscando en las relaciones especiales y que por eso no la encontrábamos, porque creíamos que era relacionarnos con lo físico, con cosas, animales, personas, situaciones. Y por eso nunca encontrábamos una verdadera satisfacción. Y seguimos en el T1b 41AA. Donde se nos dice, solo hay que hacer una pequeña adición aquí, solo es necesaria aquí una pequeña adición. Solo hay que hacer aquí una pequeña adición. Y 1, tu agudo anterior problema en escribir venía de un uso equivocado anterior de tus habilidades como escriba. Le está hablando ahora Jesús de Santa Helen. Estas fueron trocadas en algo secreto en vez de ser compartidas para vuestro beneficio, para que fuera un avance, privándote así de su potencial milagroso y derivándolo hacia una posesión. Página 193. Esto es mucho más parecido a la confusión con los impulsos sexuales, con los impulsos de posesión. Los impulsos sexuales con los impulsos de posesión, poseer a otro o ser poseído por otro. Algunas partes del material original todavía se encuentran en el templo,
del material original que Santa Helen pareciera que había escrito anteriormente. En sus sueños ella se contemplaba como una sacerdotisa que ya había sido escriba. Y esto es por lo que tú tuviste miedo acerca de la Atlántida. Bill tenía sus propias razones. T1B41AB, y esto es lo segundo que hay que añadir. Mantén tu actitud milagrosa hacia Rosie muy cuidadosamente. Tenla muy presente, manténla así. Ella una vez os hirió a ambos. Por eso es por lo que ella ahora es vuestra sirviente. Se está refiriendo a la hermana Rosie, nuestra amiga, hermana ancestral Rosie, que parecía ser la señora que trabajaba en casa de Santa Helen y San Luis, su hermano esposo. Pero ella está bendecida, ya que ahora ve el servicio como una fuente de felicidad. Ayúdale a corregir sus pasados errores, contribuyendo a tu bienestar ahora. El hacer eso le ayuda a corregir sus pasados errores, contribuyendo a tu bienestar ahora. Y pasamos a la página 194 de las notas, donde hay una mención a precisamente cuando Santa Helen era sacerdotisa. Y lo que se nos dice es: sacerdotisa, un hermano se ha arrodillado en el santuario, en tu santuario. Sánale a través de mí. Y ahora habla Santa Helen en primera persona, aparentemente. Tengo la idea de que el santuario simplemente se refería al altar interior, donde servía la sacerdotisa. E imagino que la comunicación era directa, que la forma de comunicarme era directa, y que el hermano siempre venía sin nombre. Estaba hablando de la situación en la cual ella aparecía, en esos recuerdos que ella parece tener, o esas ensoñaciones, acerca de haber sido una sacerdotisa. Los hermanitos venían a ser sanados y ella ni siquiera entraba en contacto directo con ellos. No sabía ni sus nombres ni lo que parecía ocurrirles, pero directamente ejercía su papel. Y sigue diciendo: yo, la sacerdotisa, respondía automáticamente orando directamente a Dios. De pie, con los brazos levantados para atraer una bendición sobre su hermano, quien esperaba arrodillado afuera. Su respuesta, la de la sacerdotisa, era completamente automática e impersonal. Ella ni siquiera pensó en comprobar el resultado de su gesto de oración, de curación, porque no tenía ninguna duda, porque no había ninguna duda. E imagino, nos dice ahora Santa Helen, que todavía eso es así. Todavía no hay ninguna duda realmente. Excepto que la sacerdotisa ya no puede por más tiempo preguntar sola, pedir sola. Esta parte viene también en el libro de San Robert Perry, Ausencia de felicidad. Muchos de vosotros
ya lo conocéis. Para los que no lo conozcan, su autor parece ser San Kenneth Wapnick. Página 268. Desde donde se nos dice: Helen, bueno, leo un poquito antes para contextualizar lo que nos dice San Kenneth Wapnick. Luego Helen escribió en su libreta una revelación especial, la cual no fue transcrita por Bill. Se refiere a una de las anteriores series de escenas retrospectivas con Bill, donde ella era una vez más una antigua sacerdotisa ante quien Bill traía a las personas necesitadas. Ahora paso a la página 268. El papel de Bill, ahora sin embargo, fue asumido por Jesús, quien le dijo a Helen: sacerdotisa, un hermano se ha arrodillado en tu santuario. Cúralo a través de mí. Helen escribió entonces acerca de ella misma. Helen: tengo la idea de que el santuario simplemente se refería al altar interior, al cual la sacerdotisa le servía. Me imagino que la comunicación era directa y el hermano siempre anónimo. Creo que la sacerdotisa respondía automáticamente al orarle directamente a Dios, de pie, con los brazos en alto, para que descendiese una bendición sobre su hermano, quien permanecía de rodillas afuera. Su respuesta era completamente automática e impersonal. Ella jamás pensaba siquiera en verificar el resultado porque no había duda alguna. Me imagino que aún no hay duda realmente. Solo que la sacerdotisa ya no puede pedir sola. Originalmente era hermana, no sacerdotisa, ostensiblemente refiriéndose al saludo de Jesús. Muchas gracias. Y seguimos leyendo en la página 195, que es donde dice: originalmente era hermana, no sacerdotisa. Ella también tuvo una serie de visiones como si fuera una hermana. Lo dejamos mencionado aquí también. En este caso se refiere a la escritura, que anteriormente se había escrito hermana en vez de sacerdotisa. T1b 41 AD. Tan pronto como recuerdes que, mejor dicho, mientras recuerdes siempre que nunca sufriste nada por nadie excepto por ti mismo, esto no es peligroso. Y aquí se refiere, nos hacen una llamada a pie de página que nos dice que aquí se inserta otra frase donde se explica que esto es la respuesta, una revelación especial a Helen con respecto a una pregunta que ella hizo acerca de memorias pasadas. Y esta es la respuesta que se le dio. ¿Qué ocurre con las memorias pasadas? Le hace la pregunta Santa Helen al Maestro Jesús. Y entonces él le responde de esta manera, que lo vamos a leer también en el libro de San Kenneth Wapnick, Ausencia de Felicidad. Leo primero lo que dice él. Esta descripción es notablemente similar a la experiencia de Helen con la sacerdotisa a principios de ese verano con Bill, la cual presenté en el capítulo 5, esto es con respecto a lo que hemos leído antes, y con respecto a lo que hemos leído ahora en la página 195, dice: Helen le formuló entonces una pregunta a Jesús relacionada con memorias pasadas, y él respondió: mientras recuerdes siempre que nunca sufriste nada debido a algo que alguien más te hizo, eso no es peligroso. T1b 41a. Recuerda que tú, que quieres la paz, puedes encontrarla
completamente, únicamente en el perdón, en el completo perdón. Anteriormente nunca realmente quisiste la paz. Y Jesús habla en plural. En inglés puede parecer a veces que no se nota para traducirlo si se refiere a you de la segunda persona, del plural, del singular o del plural. En este caso, Jesús, como le está transcribiendo las notas a Santa Helen y a San William, habla en plural. En la versión final de la FIP vemos que lo han dejado en singular. Nosotros, en la medida en que lo recordemos, Espíritu Santo lo vamos a mencionar en plural. Recuerda que vosotros antes no quisisteis la paz, que nunca la quisisteis anteriormente, por lo que no había un porqué en saber cómo conseguirla. Esto es un ejemplo de la necesidad de saber, del principio de la necesidad de saber, que se estableció por el plan de la expiación mucho antes que la CIA. Y la CIA es una referencia al Servicio Central de Inteligencia Americana, ¿verdad? A eso se refiere Jesús aquí con su habitual sentido del humor. Y lo leemos ahora en el libro de San Kenneth Wapnick, lo que acabamos de leer con respecto al T1B 41 AE. Que dice: recuerda que tú que quieres paz solo puedes hallarla mediante el total perdón. Nunca antes quisiste la paz realmente, por lo tanto no tenía objeto alguno el saber cómo obtenerla. Este es un ejemplo del principio de la necesidad del saber, el cual fue establecido por el plan de la expiación mucho antes de la CIA. Y nos dice San Kenneth Wapnick: además de la graciosa alusión a la Agencia Central de Inteligencia y su principio de necesidad de saber, podemos ver aquí un breve resumen de la enseñanza del curso de que nuestra única necesidad es el perdonar o que aceptemos la expiación, lo cual nos permite saber o recordar la verdad que siempre ha estado dentro de nosotros, pero que hemos olvidado. Y seguimos leyendo en las notas. T1B41 AF. Ninguna clase de conocimiento es adquirido por nadie acerca de que, a menos que lo quiera o crea que de alguna manera lo necesita. Nosotros creíamos tener que acumular saberes del mundo, conocimiento del mundo, de la forma. Y en cambio ahora estamos cambiando el foco de la búsqueda. Lo que queremos saber es del reino de los cielos. Queremos saber ahora de nuestra verdadera identidad, no del mundo de las ilusiones, no del mundo inventado. Nos dice Santa Sandra Echevarne: bendiciones, amada hermana, gracias, igualmente. Y San Juan Santiago: buenas tardes, guapísima, feliz martes, besitos desde Asturias, España. Cuídate mucho, sí, gracias, igualmente. Bendiciones para todos. Santa Nandi López Pérez, Santa María Rodríguez, Santa Vanessa Garavini, San Luis Portales, gracias. Santa Estefanía Musa, Santa Ángel Sucedeme, gracias. Santa Carolina Vilas, Santa María José Sánchez, gracias. San Miguel Baldín, San Diego Zañartu, Santa Maica Pérez, Santa Eugenia Insfran, Santa Lilia Solano, Santa Adela Báez, gracias. San José Marín, Santa Alejandra Balozzi, Santa Silvana Castelli, San Larvi Carpa, Santa Alejandra, hola, siempre desde Argentina, bendiciones, igualmente, gracias a todos.
Y seguimos leyendo en el T1b 41af, donde se nos dice: un psicólogo no necesita una jerarquía de necesidades como tal. En cuanto a la jerarquía de necesidades, se está refiriendo Jesús a aquella teoría de la motivación desarrollada por San Abraham Maslow, donde hacía una pirámide de necesidades, encontrándose en la base las necesidades primarias como el comer, el beber, el dormir, y de ahí vamos subiendo, necesidad de relación, hasta llegar a la necesidad de autorrealización, de sentirse realizado en este mundo. Entonces lo que nos dice Jesús es que realmente no necesitamos una jerarquía de necesidades general como tal, pero como cualquier otro, un psicólogo necesita comprender su propia jerarquía de necesidades. Y pasamos a la página 196, T1b 41ag. Este particular grupo de notas están lidiando y serán las únicas que lidien con el concepto de falta, de carencia. Porque mientras este concepto no existe en absoluto en la creación de Dios, es muy evidente en la creación del hombre. Es de hecho en lo que radica esencialmente su diferencia, la diferencia entre la creación de Dios y la creación del hombre. Esta parte quedó finalmente establecida en el texto, capítulo 1, el significado de los milagros, el punto 6, la ilusión de las necesidades, el párrafo 1, acabamos de leer las frases 3 y 4. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. Frase 4, de hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. T1b 41AH. Una necesidad implica falta, carencia por definición, y conlleva el reconocimiento consciente o inconsciente, y a veces afortunadamente supraconsciente, de que estaríamos mejor en otro estado diferente del en el que nos encontramos ahora. Esta sería la frase 5, que finalmente queda así establecida. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. T1b 41AI, hasta la separación, que es un término mejor para la caída, el ángel caído, la caída, la salida del paraíso. Esto es una referencia a Génesis 3 del 1 al 7, al pecado original o la salida de la casa del Padre. Y nos dice brevemente: así que cuando la mujer vio el árbol, que el árbol era bueno para comida y era agradable a los ojos, y un árbol deseable para hacer a uno sabio, ella cogió uno de sus frutos y comió. Y así también se lo dio a su marido, y él comió. Y entonces los ojos de ambos se abrieron,
y ellos supieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higo alrededor suyo para hacerse cubiertas, vestidos, ropajes. Como decíamos, hasta la separación, que es un mejor término para la caída, no faltaba nada. Frase 6. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. Esto quiere decir que el hombre no tenía necesidades de ningún tipo. Frase 7. No había necesidades de ninguna clase. Si no se hubiera privado a sí mismo, nunca las habría experimentado. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades, frase 8, surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo. T1b 41AJ, esto ya no tiene equivalente en el texto final. Después de la separación, las necesidades constituyeron la más poderosa fuente de motivación para la acción humana. Todo el comportamiento es esencialmente motivado por necesidades. Página 197. Pero el comportamiento en sí mismo, no es un atributo divino. El cuerpo es un mecanismo para el comportamiento. Pregunta a cualquier conductista que estudia, es una especialidad o paradigma de la psicología que estudia fundamentalmente el comportamiento. Pregunta a cualquier conductista y sabe que están en lo cierto también. Las aparentes necesidades del cuerpo es lo que parece que nos motiva. Pareciera que nos motiva. Es una mente, como vemos, al servicio de un cuerpo, puesto que equipara erróneamente su satisfacción con el estar corporalmente satisfecho. ¿Verdad? Esa ha sido nuestra locura. T1b 41 AHK. Y esto vuelve a llevarnos al punto 6, la ilusión de las necesidades. Tú le dices a tus clases, vosotros les decís a vuestras clases, ellos son profesores de universidad, que nadie ni siquiera se molestaría en levantarse e ir de un sitio a otro si no pensara que estaría mejor de esa otra manera. Y esto es muy cierto. Esto lo encontramos en el punto 6, la ilusión de las necesidades, en el párrafo 1 y la frase 5. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. T1b 41 AL. Creyendo que podrías estar mejor en otro sitio, es la razón por la que el hombre tiene el mecanismo del comportamiento a su disposición. Y esto es por lo que en la Biblia dice, por sus frutos les conoceréis. Es una referencia a Mateo 7, 16 y 20. Por sus frutos les conoceréis.
por lo que hagan, por lo que hagamos. T1B 41 AM. Un hombre se comporta de acuerdo con su particular jerarquía de necesidades, la que ha establecido para sí mismo. Cada uno con su propia jerarquía depende, o su propia jerarquía consecuentemente depende de su percepción de lo que él es decir, ¿de qué carece? Esto establece sus propias reglas para aquello de lo que él cree que necesita saber. Y esto se corresponde con las frases 9 y 10 del párrafo 1, que dicen así: actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto, a su vez, frase 10, depende de la percepción que tienes de lo que eres. Página 198. Ahora vamos a ver lo que corresponde al párrafo 2. T1B 41 AN. La separación de Dios es la única carencia que realmente necesitáis corregir. Pero esta separación nunca habría ocurrido si el hombre no hubiera distorsionado, si nosotros no hubiéramos distorsionado nuestra percepción de la verdad. Y así percibirnos a nosotros mismos como carentes. Esto corresponde al párrafo 2, frases 1 y 2. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. T1B 41 A O. El concepto de cualquier clase de jerarquía de necesidades surgió porque, habiendo cometido este error fundamental, ya se había fragmentado a sí mismo en diferentes niveles de necesidades. Mientras nos integramos cada uno de nosotros, nos volvemos uno, y así su única necesidad se convierte consecuentemente en una. Solo los fragmentados pueden estar confundidos acerca de esto. Serían las frases 3 y 4 que finalmente quedan así, del párrafo 2. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que te vas integrando te vuelves uno y tus necesidades por ende se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, esta sería la frase 5, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. Bueno, esto está la última en el párrafo siguiente que leemos ahora, T1B 41 AP. La integración interna dentro del ser no es suficiente para corregir la falacia de carencia, de escasez, pero sí corregirá la falacia de necesidad. Gracias
le dice Jesús a Santa Helen, por escribir esto tal como se te indica, tal como se te ha indicado. Necesidades unificadas producen una acción unificada, que es lo que sí que corresponde literalmente con la frase 5, página 199. Producen una acción unificada porque conlleva falta de ambivalencia. Frase 5, ahora sí en el texto. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. Estamos en la página 199, T1B 41AQ. T1B 41AQ. El concepto de una jerarquía de necesidades es un corolario del error original y requiere corrección en su propio nivel antes de que el error de niveles en sí mismo pueda ser corregido. El hombre no puede operar o comportarse efectivamente mientras opere de forma separada en diferentes niveles. Pero mientras lo hace, debe introducir la corrección de abajo a arriba. Esto es así porque ahora opera en el espacio, donde conceptos como arriba y abajo son términos significativos. En última instancia, por supuesto, el espacio tiene tan poco sentido como el tiempo, o es un sinsentido como el tiempo. El concepto es realmente una creencia de tiempo y espacio. Pues esto es lo correspondiente al párrafo 3 completo del punto 6, la ilusión de las necesidades, que leemos ahora. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que pueda corregirse el error de percibir niveles. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente, desde abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio, donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen ningún sentido. Ambos son meramente creencias. Párrafo 4. Que vamos a ver ahora. Estoy en la línea 18 de la página 199. El mundo físico existe solamente porque el hombre puede usarlo para corregir su falta de creencia en la verdad. O su incredulidad, que les situó, la cual esta incredulidad les situó en el mundo originalmente. Ahora, como vemos, lo que nos dice Jesús es que el mundo va a poder ser utilizado para corregir nuestra falta de creencia en la verdad o nuestra incredulidad acerca de la verdad, de que somos espíritu nada más. Mientras el hombre sabía que no necesitaba nada, todo este mecanismo de aprender a corregir nuestra incredulidad, pues era completamente innecesario. Como hemos dicho, es el comienzo del párrafo 4. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Y nos vamos a la página 200, donde se nos dice T1B 41AS. La necesidad de saber
actualmente no está segura bajo el control humano. Es mucho mejor si lo pones bajo mi control. Dejémoslo simplemente así, bajo mi control. T1b41AU, eso que hemos leído ahora no tiene equivalente en el texto final, aparentemente. T1b41AU. La otra cuestión, sin embargo, estoy mucho más dispuesto a contestarla, porque es apropiada ahora. Y la otra cuestión parece ser con respecto al sexo. La cuestión anterior era con respecto al pasado, al tiempo pasado. Tú y Bill, ambos, elegisteis vuestras parejas sexuales actuales temerosamente. Y tendríais que expiar la falta de amor en la que os involucrasteis en cada caso. T1b41AV. Vosotros las seleccionasteis a vuestras parejas sexuales porque no iban a poder, ninguna de ellas iba a poder gratificar vuestras fantasías. Esto no era porque quisierais abandonar o renunciar a vuestras fantasías, sino porque estabais temerosos de ellas, de las fantasías. Y visteis en vuestras parejas medios para protegeros del temor. Pero ambos dos continuasteis buscando esas parejas ideales, buscando alrededor oportunidades para complacer las fantasías. Eso no quiere decir que las llevaran a cabo, pero seguían como atentos a ver si podían encontrar parejas sexuales alternativas que pudieran llevar a cabo sus fantasías. T1b41AW. El sueño de la pareja perfecta es un intento de encontrar integración externa. Página 201. Mientras se retienen necesidades conflictivas en el propio ser con nosotros mismos. T1b41AX. Bill era de alguna manera, o se sentía de alguna manera, menos culpable que tú acerca de esto. Pero en gran parte porque tenía más miedo. Él había abandonado la esperanza de encontrar esa pareja alternativa en una manera neurótica de desesperación de encontrarla. Tú, por otro lado, insistías en que la esperanza estaba justificada. Ninguno de los dos, sin embargo, estabais en vuestra mente recta. T1b41AY. Como dijimos anteriormente, la homosexualidad es inherentemente más arriesgada o más encaminada hacia el error, más dada al error que la heterosexualidad. Pero ambos podéis caer en bases falsas igualmente. Tanto Santa Helen, que parecía ser heterosexual en el mundo de la ilusión, como San William, que parecía ser homosexual. La falsedad de estas bases está claramente
en creer que podéis tener fantasías sexuales. La homosexualidad siempre involucra una percepción falsa de sí mismo o de la pareja, y generalmente de ambos. La penetración no involucra magia, ni lo hace ningún comportamiento sexual. Es magia. Es la creencia en la magia. Página 202. A ver si lo digo correctamente, perdón. Es una creencia mágica el involucrarse en cualquier clase de imagen, de actividad con las imágenes corporales en general. Absolutamente. Repito la frase. Es una creencia mágica el involucrarse en cualquier forma de actividad relacionada con imágenes corporales. Es decir, que no solo es la penetración y el comportamiento sexual mágico, o que sean mágicos por sí mismos, sino que cualquier clase de comportamiento que involucre al cuerpo es magia. Estamos, como decimos, en la página 202. Vosotros tampoco os creasteis a vosotros mismos, ni controlasteis vuestra creación. Introduciendo niveles en vuestras percepciones, abristeis el camino a la posibilidad de las distorsiones corporales, de imágenes corporales distorsionadas. T1B 41BA. La falta de amor o errada sensación de necesidad que os llevó a vuestras elecciones personales, no de objetos, que os llevó a elegir una persona en particular, no objetos, puede ser corregida dentro del marco existente, del sistema de pensamiento existente y del marco existente, vamos a dejarlo ahí. Y tiene que ser hecho esto en el interés mayor del progreso global. La situación es totalmente cuestionable debido a su inherente vulnerabilidad a la gratificación de la fantasía. Haciendo lo mejor que podáis con respecto a vuestras limitaciones, es probable que se presente la mejor manera de corregirlo. Cualquier relación que habéis emprendido por cualquier razón, página 203, se vuelve una responsabilidad. Se convierte en una responsabilidad. T1B 41BB. Si cambiáis vuestras necesidades, cada uno de vosotros, alguna cantidad de cambio en las necesidades, en la orientación de las necesidades de la otra persona, debe resultar. O sea que cada vez que nosotros cambiemos la orientación de nuestras necesidades, si estamos involucrados en una relación,
va a producirse algún cambio también en lo que la pareja considere sus necesidades cuando cambian las nuestras. Esto será beneficioso incluso si la pareja estaba originalmente atraída hacia vosotros por vuestra falta de respeto. Los medios de enseñanza que son totalmente extraños para el sistema de aprendizaje perceptivo son normalmente simplemente un obstáculo. La transferencia depende en algunos elementos comunes a la nueva situación que son incomprensibles en términos de la antigua relación. Vamos a usar el cuerpo de otra manera. En nuestra nueva relación veremos más adelante que vamos a pasar de tener relaciones especiales a relaciones sanas, relaciones santas, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, dejando que Él reinterprete los medios del cuerpo como instrumentos de aprendizaje. Se convierte ya en un medio y no en un fin para nuestra satisfacción. Y pasamos a la página 204. T1B 41BC. El hombre nunca puede controlar los efectos del miedo por sí mismo, porque el hombre mismo ha creado el miedo y cree en lo que crea. En actitud, por lo tanto, pero no en contenido. Él sigue pareciéndose a su creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones, porque Él las creó. Toda la creación descansa en la creencia y la creencia en la creación produce su existencia. Esto es por lo que es posible para el hombre que crea en lo que no es verdad para nadie más. Es verdad para él mismo porque fue hecho por él. Y esto es lo que corresponde con el párrafo 4 del punto 6, la ilusión de las necesidades, que dice así. Desde la frase 2, aunque leemos desde la 1, sería: el verdadero propósito de este mundo, que ya lo hemos leído antes, es usarlo para corregir... no lo hemos leído. Es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca. Eso era la frase de... perdón. Tu incredulidad. Unbelief. Sí, lo habíamos leído en la página 199. La primera frase ya estaba leída. Gracias. Frase 2. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones, porque Él las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad, porque tú lo fabricaste. Y T1B 41BD. Cada aspecto del miedo procede de una percepción invertida. Los verdaderamente creativos dedican sus esfuerzos a corregir esto. Los neuróticos dedican sus esfuerzos al compromiso.
los psicóticos, al compromiso con la ilusión. Los psicóticos tratan de escapar estableciendo la verdad de sus propios errores. Es más difícil liberarlos por medios ordinarios. Solamente, página 205, porque son más estables en su negación de la verdad. El psicótico es más estable en su negación de la verdad que el neurótico. Y esto estaría dentro del párrafo 5, ya en el texto final, las frases 1 y 2. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. Y ahora ya viene el principio 49, que como hemos dicho antes dice así: el milagro no hace distinción alguna entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para la percepción, para corregir la percepción, el cual es efectivo independientemente de a qué parte o a qué parte se aplique o de la dirección del error. A qué parte del error se aplique o de la dirección del error. Esto es cierto indiscriminadamente, o lo que es lo mismo, es cierto totalmente. Y lo leemos ya de la versión final, donde dice: el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea, es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En esto radica su verdadera imparcialidad. Y vamos a seguir leyendo hasta el principio 50. Estamos en el T1B 42B, página 205. Y este trocito corresponde, vamos un poquito atrás en el texto, al epígrafe 3, la expiación y los milagros, donde nos dice: los milagros controlados por Cristo son selectivos únicamente en el sentido de que son dirigidos hacia aquellos hacia quienes los pueden usar para sí mismos. Debido a esto, hace inevitable el que los extiendan hacia otros, ya que los pueden usar para sí mismos, los van a aceptar, es inevitable que los puedan extender a otros. Y por lo tanto, así se suelda una fuerte cadena de perdón. Los reciben y los dan. Los recibimos y los damos. Pero el control de Cristo no tiene en cuenta en absoluto la magnitud del milagro en sí mismo, porque el concepto de tamaño existe solamente en un plano que en sí mismo es irreal, ya que el milagro lo que busca es restaurar la realidad. Sería muy poco útil si estuviera limitado por las leyes, página 206, si estuviera limitado por las leyes que el mismo error por las leyes del mismo error que va a ser corregido. Solamente el hombre puede cometer esta clase de error. Esto es un ejemplo de la consistencia de la estupidez. Sus propias falsas creencias, que sus propias falsas creencias han engendrado. Esto es un ejemplo de su consistencia en la estupidez que sus propias falsas creencias han engendrado. Y aquí en
con respecto a esto que nos dice de la consistencia en la estupidez, San Robert Perry nos hizo una mención en la que por lo visto se estaba refiriendo Jesús a un duende en las pequeñas mentes que los hombres de Estado, los filósofos y los divinos creían en ello. Esto es una mención a un ensayo que llevó a cabo San Ralph Waldo Emerson en un ensayo que tituló Self-Reliance, Confianza en sí mismo, de 1841. Soluciones absurdas, ¿verdad?, que llevamos a cabo cuando creemos en nuestras propias fuerzas diminutas, como si fuéramos un duendecillo que puede dominar sobre nuestras propias mentes, por nuestra cuenta, a nuestra manera. Esa es la idea, ¿verdad? Y nos dice Santa Sandra: Santa hermana, el libre albedrío para el curso sería libre elección en los pensamientos y no en el comportamiento. O sea, elegir desde la mente aquello que sea amoroso y el beneficio a un bien de todos. Gracias, amada de todos. Bueno, para el curso, como vemos, lo que Jesús nos va enseñando es que realmente lo único que podemos elegir es elegir correctamente de nuevo ahora, porque lo que hay es libertad libre, pero lo que nos hemos inventado es el albedrío, o sea, la elección, la posibilidad de elegir. Entonces, lo que hace el curso es reinterpretarnos la posibilidad de elegir como si hubiera un mundo con un despliegue de multiplicidad de opciones entre las que elegir, y por eso nos dice que lo que creemos que es diferente en realidad no es más que una misma ilusión, aunque parece haber adoptado muchas formas y por lo tanto parecen opciones distintas. Es una única elección que tenemos que hacer entre Dios o el mundo, Dios o el ego. Por eso cuando nos damos cuenta, cuando perdonamos y nos damos cuenta de que realmente solo hay una elección posible, ya nuestra voluntad se deriva únicamente en hacer la voluntad de Dios, quedando así unificada la voluntad de Dios con la nuestra, y ya no hay elección posible. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Y en esto es en lo que nos tenemos que volver consistentes, en elegir que sea el Espíritu Santo el que tome las decisiones por mí, porque yo he visto que por mi cuenta no puedo decidir nada. Y nos vamos al T1b. Bueno, esta última parte que acabamos de leer correspondía, ¿verdad?, con, como hemos dicho, el 9, párrafo 9 del punto 3. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Y T1b 42c. Tanto el poder como la fortaleza de la voluntad creativa del hombre debe ser entendido antes de que el verdadero sentido de la negación pueda ser apreciada y abolida. La negación no es meramente negación, es creación, es falsa creación positiva o creación errónea positiva. Es decir, cuando negamos la verdad, a lo que damos lugar es a las alucinaciones. Aquí Jesús está haciendo un juego de palabras. Como vemos, esta parte no quedó en las notas porque
Solo si sabes lo que son las creaciones, si sabes lo que son las alucinaciones para una mente escindida o para un esquizofrénico, cuando un psicólogo estudia lo que es la esquizofrenia, lo que aprendemos es que hay síntomas positivos, que son las alucinaciones, síntomas de producción, que es a lo que se está refiriendo aquí Jesús, síntomas positivos que producen alucinaciones y síntomas negativos, es decir, que hace que las capacidades que teníamos se pierdan. Y por eso aquí lo llama como una falsa creación positiva, porque cuando negamos la verdad damos lugar a alucinaciones. Mientras que esta creación falsa es necesaria para creer poder ser nuestro propio creador, en realidad no existe en absoluto en el nivel de la verdadera creación. Pero para el hombre, aparentemente, para nuestra entidad falsa ha sido aparentemente necesario creer en la posibilidad de crear falsamente, ¿verdad? Bueno, pues ya hemos llegado ahora sí hasta el principio 50, que lo veremos en una futura conexión. Y con este principio terminaremos el capítulo 1. Muchas gracias y bendiciones, un honor compartir.